Entre febrero y noviembre de 2024, mientras los titulares celebraban máximos históricos y la nueva era de la IA, las personas más ricas e informadas del planeta hicieron exactamente lo contrario que el público. Se dirigieron a la salida. No fueron ventas pequeñas ni ajustes discretos, sino un éxodo masivo y coordinado de más de 50.000 millones de dólares en acciones. Jeff Bezos vendió alrededor de 13.000 millones en Amazon. Mark Zuckerberg liquidó más de 9.000 millones en Meta en transacciones mensuales. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan desde hace casi 2 décadas, vendió acciones por primera vez en toda su gestión. Larry Ellison soltó cerca de 3.000 millones en Oracle. La familia Walton, dueña histórica de Walmart, vendió más de 2.300 millones. Y los insiders de Nvidia aprovecharon el frenesí de la inteligencia artificial para vender más de 1.200 millones, mientras el público compraba al grito de «Lo mejor está por venir». Oficialmente hablan de diversificación, planificación patrimonial y optimización fiscal. Pero si miras la escala, el momento y la historia, lo que se ve no es un simple rebalanceo. Es el dinero inteligente corriendo hacia las salidas. Para entender por qué esto es tan grave, hay que comprender qué significa realmente la venta con información privilegiada. Los insiders son los que están dentro. Directivos, miembros de juntas y grandes accionistas con acceso a datos que tú nunca ves en un titular. Por ley, deben reportar sus compras y ventas a la SEC en un plazo de 2 días hábiles. Y desde 1975, el Servicio Washington lleva la cuenta y calcula una métrica clave: la relación venta-compra de insiders. En tiempos normales, la proporción está entre 2:1 y 3:1. Venden $2 o $3 por cada dólar que compran. Es lógico, porque reciben parte de su compensación en acciones y de vez en cuando venden una porción. Pero cuando esa relación supera de forma sostenida 8:1, la historia cambia. Históricamente, cada vez que la ratio ha estado por encima de 8:1 durante un periodo significativo, en los siguientes 24 meses ha llegado un desplome o un mercado bajista profundo. En 2024, la ratio se situó en torno a 9:1 para el año, y en algunos meses se disparó aún más. Los insiders vendieron $9 por cada dólar que compraron. Es el desequilibrio más extremo desde 2007, justo antes de la crisis que destruyó 16 billones de dólares en riqueza y hundió el mercado más de un 50%. Si te fijas en los nombres concretos, el patrón se vuelve aún más claro. Bezos fundó Amazon. En 1994 ha sobrevivido al estallido de las .com, a la crisis de 2008 y al desplome de COVID, y nunca había vendido tan rápido y tan concentrado en máximos históricos como en 2024. Zuckerberg vio cómo Meta multiplicaba por más de 3 su valor desde los mínimos de 2022 hasta superar el $1 billón de capitalización, y eligió ese momento para vender miles de millones. A pesar de que podría seguir controlando la empresa y pedir préstamos contra sus acciones sin desprenderse de ellas. Dimon pasó casi 18 años sin vender una sola acción de JP Morgan, siempre predicando la propiedad a largo plazo, y en 2024 decide vender cuando tiene más información que nadie sobre la economía real: morosidad en créditos, problemas en bienes raíces comerciales, estrés en las finanzas corporativas. Ellison lleva ligado a Oracle desde 1977. La familia Walton ha mantenido Walmart como legado durante más de 60 años. Los insiders de Nvidia conocen mejor que nadie la realidad detrás del relato de la IA. Ninguno de ellos es un trader nervioso. Son constructores que han soportado todos los ciclos. Que todos, al mismo tiempo, elijan vender cerca de máximos debería encender todas las alarmas. Detrás de estas decisiones no hay corazonadas, sino paneles de datos que hoy están en rojo. El indicador Buffett, que compara el valor total del mercado con el PIB, tiene un promedio histórico cercano al 80 o 100%. Por encima de 120% el mercado está caro. Por encima de 150, en burbuja. Hoy ronda alrededor de 185%.
Las acciones, como conjunto, valen casi el doble de lo que produce la economía en un año. El PER de Shiller, que mide el precio en relación con las ganancias de 10 años ajustadas por inflación, suele moverse en torno a 16, 17. Por encima de 25 es caro, por encima de 30, burbuja. Ahora está en la zona de 34. Solo en 3 momentos de la historia ha sido tan alto: 1929, 2000 y la burbuja tras COVID. En todos esos casos, los años siguientes trajeron caídas profundas y largos periodos de recuperación. A esto se suma una deuda de margen cercana a máximos históricos, que multiplica las pérdidas cuando los precios empiezan a caer, y un ciclo de refinanciación brutal. Edificios de oficinas que valen 40 o 50% menos de lo que se pagó por ellos. Empresas que deben refinanciar trillones en deuda corporativa vieja al doble o triple del interés anterior. Y un gobierno federal con más de 36 billones de deuda y déficits anuales que obligan a elegir entre recortar, subir impuestos o imprimir más dinero. Todo esto no es un susto pasajero, es una estructura frágil, esperando un detonante. La pieza decisiva es la información que nunca llega al público a tiempo: los datos internos de cada empresa. Bezos ve ventas diarias, por país y categoría, y sabe si el crecimiento real se está desacelerando mucho antes de que lo veas en un informe trimestral. Zuckerberg ve al detalle el tiempo de uso, los cambios en el comportamiento de los usuarios, la presión en los precios de la publicidad y el coste real de la IA. Dimon ve en tiempo real las tasas de impago en tarjetas, préstamos comerciales e hipotecas. Los Walton ven cómo cambia el consumo en Walmart cuando la gente empieza a priorizar lo básico. Esos datos les dicen si las valoraciones actuales tienen sentido o son una fantasía. Si los números internos muestran crecimiento, frenándose, márgenes comprimiéndose y riesgo acumulándose, y a la vez el mercado está cotizando como si el futuro fuera perfecto, la decisión racional para alguien que ya es multimillonario es sencilla: reducir exposición, acumular efectivo y esperar la corrección. Eso es exactamente lo que están haciendo. Históricamente, el desfase entre el pico de ventas de insiders y el inicio de una caída seria ha estado entre 6 y 18 meses. En 1987, las ventas aumentaron fuerte en el segundo trimestre y el crash llegó en octubre. En 2000, las ventas récord del final de 1999 y comienzo de 2000 fueron seguidas por el desplome del Nasdaq en marzo. En 2007, las ventas masivas precedieron al máximo de octubre poco antes de la crisis. Si las ventas extraordinarias de 2024 encajan en ese mismo patrón, la ventana de mayor riesgo se ubica aproximadamente entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026. No podemos saber qué evento exacto disparará la caída. Puede ser la quiebra de un gran banco, una ola de impagos corporativos, un colapso en el sector inmobiliario comercial o un shock geopolítico. Lo importante no es el gatillo, sino que el sistema ya está lo suficientemente tenso como para que cualquier chispa pueda desencadenar una cascada de ventas forzadas, llamadas de margen, pánico y liquidaciones automáticas. En ese escenario, algunos jugadores estarán preparados y otros no. Quienes vendieron cerca de los máximos podrán recomprar activos de calidad a mitad de precio y terminar el ciclo más ricos de lo que empezaron, con más acciones por el mismo dinero. Los que mantengan una parte razonable de su patrimonio en efectivo y activos duros como el oro estarán en posición de aprovechar las oportunidades que surgen solo una vez cada década. Empresas excelentes a precios que no se veían desde años atrás. En cambio, la clase media, con buena parte de su patrimonio concentrado en fondos de jubilación, llenos de acciones en el valor de su vivienda y en ahorros limitados, sufrirá el golpe completo. Desplome de portafolios, caída de valor inmobiliario, recortes en pensiones, desempleo y ventas forzadas en el peor momento. Así es como, una y otra vez, se transfiere riqueza de los no preparados a los que sí leyeron el patrón. No puedes detener un ciclo económico ni cambiar lo que los multimillonarios ya hicieron.
pero sí puedes decidir cómo te vas a posicionar si el mismo guión que vimos en 1987, 2000 y 2008 vuelve a repetirse. Eso significa, para muchos, reducir una exposición excesiva a renta variable. Cuando las valoraciones están en niveles de burbuja, acumular más liquidez, aunque eso implique renunciar a un último tramo de su vida potencial. Considerar una porción del patrimonio en activos que resisten mejor la inflación monetaria, y diseñar hoy una lista clara de empresas sólidas que comprarías si sus acciones cayeran un 40 o 50%. También significa prepararte psicológicamente. Cuando veas titulares apocalípticos, cuando tus cuentas muestren caídas enormes y todos alrededor quieran vender, recordar que es precisamente en esos momentos cuando se siembra la riqueza de la próxima década. El éxodo de multimillonarios es una señal, no una garantía matemática, pero es una señal que se ha repetido con una precisión incómoda durante los últimos 50 años. Ventas masivas de insiders, ratios extremas, valoraciones disparadas, apalancamiento alto, y después de un intervalo, un ajuste fuerte. Puedes ignorar la señal y confiar en que esta vez será diferente. O puedes verla como lo que es, un aviso temprano de que el riesgo de una caída profunda en los próximos 12 a 18 meses es mucho mayor de lo que la narrativa optimista sugiere. Lo único que nadie puede hacer por ti es elegir. O sigues jugando el papel de quien llega tarde y vende en el fondo, o empiezas a pensar y actuar como quienes ya han salido discretamente por la puerta, mientras el resto sigue celebrando la fiesta.